Ricardo Piglia es de esos escritores que se antojan imposibles, de esos escritores que parecen haberlo leído todo, haberlo visto todo, haberlo escuchado todo. Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí una semana más en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos de Plata quemada del maravilloso Ricardo Piglia, este escritor argentino nacido en el año 40 en la ciudad de Androgué, en la Argentina. Eh, Gran estudioso de Borges, gran estudioso de todo realmente, ¿no? De estos, insisto, como decía al principio, de estos escritores que parecen saberlo eh, todo. Eh, yo tengo relativamente poco tiempo de haber empezado a leer a Piglia. Todos mis amigos me hablaban de él y que tenía que leerlo. Y bueno, un día me senté a leer por fin un libro de él de ensayitos. Y luego me leí su primera novela, que fue Respiración Artificial, y me dejó un gratísimo sabor de boca, no solo por su capacidad narrativa, sino por su capacidad para construir las historias, para ir tensando las tramas, por su inteligencia, un tipo de una lucidez brillante. En esa novela hay prácticamente un ensayo maravilloso sobre la obra de Jorge Luis Borges, ¿no? Y entonces ahora me toca quedarme a leer esta semana este libro de Plata Quemada, del que ya había oído hablar bastante y que algunos de mis conocidos me insistían que ya leyera particularmente este libro. Ahora veo porque de qué va Plata Quemada. Entonces es una novela, así tal cual, es una novela. Lo que pasa es que he visto en varios lugares que hablaban de que era una novela de no ficción y no es cierto. Creo que el juicio es equivocado, es decir, no es una novela de no ficción al estilo de lo que hace hoy Emmanuel Carrer, por ejemplo, o Javier Cercas. Es decir, no es una novela estrictamente documentativa, ni periodística, ni de rescate testimonial, es una ficción, sí, basada en un hecho real, en un asalto a un camión de valores que tiene lugar en Buenos Aires en el 27 de septiembre de 1965. Pero a partir de ahí, a partir de ciertos hechos que sí están ahí en las notas de periódicos, es decir, que son más o menos de dominio popular en su momento, aunque después caen en el olvido. De eso habla un poco el mismo Piglia al final de la novela, donde agrega un pequeño epílogo y nos cuenta cómo fue su acercamiento con la historia. Bueno, pues ahí él mismo acepta que es un hecho, este hecho criminal había caído incluso en el olvido, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué va? Ya les dije, es un asalto a un camión de valores. Toda la novela va a transcurrir entre el 27 de septiembre y el 6 de noviembre del 65. Hay un grupo de criminales comandados por un tipo que se llama Malito, en el cual también está un tipo que es Mereles, que es el chofer, lo apodan el Cuervo. Están los dos tipos que van a ser como nuestros personajes principales, un par de tipos que se apellidan los mellizos, no son gemelos, ni siquiera son hermanos, simplemente les llaman así porque son dos tipos que todo el tiempo están juntos, hay una línea de la novela donde lo dice Piglia, ¿no? Que los mellizos o trabajaban juntos o no trabajaban, punto. El libro está dividido en 9 capítulos y el epílogo, y el primer capítulo lo dedica Piglia a presentarnos a todos los personajes. Es decir, Piglia entiende muy bien esta diferenciación de la novela y el cuento, ¿no? De la novela es personaje y hay que desarrollar a los personajes. Entonces hace un trabajo verdaderamente magnífico a la hora de profundizar en la psicología de los personajes, a la hora de reconstruir el habla de los personajes, a la hora de estructurar el contexto en el que se van a desarrollar estos personajes. Es decir, la trama no es que quede supeditada a ellos, pero sí está determinada, es decir, por ellos, ¿no? Entonces, va a ser un trabajo de desarrollo de personajes maravilloso. Nos va a estar presentando a partir de una evolución trenzada de la trama, el pasado, el presente y el futuro de los personajes. ¿Por qué digo el futuro? Porque Piglia, como el gran estudioso de la novela negra, a la que está adscrita, por supuesto, Plata Quemada, de la novela policial, un devoto admirador de
Chandler, por ejemplo, de Carver también, por ejemplo. A él lo que le preocupa, en alguna entrevista lo dijo, a él lo que le preocupa de la revelación de los misterios no es la revelación del misterio por sí mismo, eso es importante, pero ¿acaso eso es el principio? A él lo que le interesa son las consecuencias de los actos que están ahí. Entonces aquí no solo nos va a presentar como, en el sentido más estricto de una novela policial, la forma en la que se conocen estos personajes que van a tramar este robo, a partir de un soplo alguien chivatea y les dice que va a estar este camión que va a transportar 7 millones de pesos, entonces ellos empiezan a planear el robo, entonces va a contarnos todo ese desarrollo de la manera más clásica, como lo dictan los cánones, se conocen, planean, ejecutan. Pero a él lo que le interesa es qué va a pasar después. Insisto, la novela ocurre entre el 27 de septiembre y el 6 de noviembre. Y a él le interesa también qué pasa después el 7, aunque propiamente ya no esté, o el 8 o el 9 de noviembre. Es decir, es un tipo al que le interesan las consecuencias de los actos de los personajes. Y eso vuelve muy rico esto. Están estos personajes que se conocen, que van a planear y van a ejecutar este robo de la manera más violenta. Es una novela que sacude, que por momentos se torna dramática a la hora de la confrontación de la violencia y de la sangre. Hay mucha sangre aquí. Hay mucha alevosía. Hay escenas de una crueldad, ya no solo de una violencia, sino además de una violencia cruel. Hay un sacudimiento y un estremecimiento. Hay una forma maravillosa en la que Piglia va a ir poco a poco reconstruyendo todos estos eventos, a veces valiéndose de estrictos soliloquios, de estrictos monólogos, a veces de diálogos muy intensos, a veces del narrador que nos está reconstruyendo la historia, que hay una suerte de voz de un cronista que nos va desarrollando todo. Hacia el final vamos a saber que quien está un poco inmiscuido en esta crónica es su doppelganger. Todos los que adoren a Piglia saben que Emilio Renzi es una especie de doble de Ricardo Piglia que aparece siempre en sus libros, un poco como Hitchcock que siempre aparecía en sus películas, ¿no? Aquí también hay un personaje que digamos va a ser un poco el antagonista de estos criminales, que es Cayetano Silva, y es el comandante policía, él es el que los va a estar persiguiendo. Y esto es muy importante, porque la novela, que tiene que ver con todo este asalto del camión, que tiene que ver con todo lo que va a ir haciendo esta banda criminal a la hora de ejecutarlo, insisto nuevamente, de la manera más violenta, también hay un acto de traición, hay un acto de persecución, porque la novela comienza, digamos, la trama como tal, como nos la van a presentar, comienza ese 27 de septiembre en Buenos Aires, pero de ahí se van a desplazar, hay todo un asunto ahí con unos, en México les llamamos unos coyotes, que los van a cambiar, a cruzar en la frontera hacia el Uruguay, de tal suerte que esta persecución va a dar hasta Montevideo, donde estos personajes se van a trincherar en un edificio, en el departamento 9 de un edificio, y se van a enfrentar ya directamente armados, están atrincherados, con armas largas cargadas, tienen de todo tipo de armas, de todo tipo de municiones, tienen bombas molotov, están volando por todos lados. Y básicamente ahí es esa escena que es larguísima y es violentísima y es de un vértigo que a uno como lector lo deja notablemente sin aliento, porque son tres de estos tipos atrincherados contra 200, 300 oficiales de policía que están cercándolos. Hay una narración maravillosa, insisto, de un vértigo brutal, en la cual vamos viendo los posicionamientos de la policía, podemos escuchar claramente los pasos de los oficiales subiendo en fila por las escaleras, cómo se están posicionando los francotiradores, esperando tener tiros francos sobre las ventanas, cómo están cooptando los otros departamentos para poder desde ahí ejecutar a estos tipos, porque está claro que estos tipos están dispuestos a morir. Lo que no están dispuestos es a morirse sin haber matado antes. Es decir, ahí hay una cosa que estos tipos ven arder ya y que no echan el paso atrás, que no están dispuestos a rendirse. Y eso, otra vez, la hace sumamente violenta y sumamente estremecedora. A mí me da la impresión, y aquí puedo estar completamente equivocado, es solo mi impresión, de que Ricardo Piglia escribió esta novela con la firme intención de que fuera leída en un solo y larguísimo y extenuante
aliento. Es una novela no tan larga, en la edición que tengo aquí, que es de edición de bolsillo, son 170 páginas. Sé que la edición de Anagrama es un poco más extensa, supongo que tendrá que ver con, con las cajas y con las tipografías que deben ser bastante más grandes para darle un poco más de cuerpo al libro, cosa que debe ser muy grato porque uno puede avanzar de manera más veloz cuando puede leer con esas comodidades. El caso es que siento que Piglia la escribió así porque de verdad todo va avanzando. Al principio, los primeros capítulos donde nos están presentando los personajes, hay cierta paz, cierta calma, están estas formas de que ellos llaman que hay que enterrarse antes de cometer el crimen, no hay que desaparecer, hay que no hay que dejarse ver horas antes, días antes de cometer el crimen, no hay que llamar la atención, no hay que tentar al destino para poder ejecutar con una precisión de cirujano, entrar y salir de manera velocísima. Nada de esto puede durar más de 4 o 5 minutos. El escape, todas las vías están perfectamente estudiadas, los tráficos, la ruta que va a llevar el camión de valores, todo está perfectamente planeado. Confieso que por momentos mientras la estaba leyendo recordaba de manera muy puntual la película de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, donde nada más en la película de Tarantino lo que van a saltar es concretamente un banco. Pero es un poco eso, cómo se van cómo van a llegar a ejecutar y van a salir corriendo cada uno en sus propias direcciones para reunirse todos en un punto de encuentro y a partir de ahí desaparecer. Bueno, quien haya visto la película sabe que todo ocurre dentro de una bodega y que termina en esa misma bodega. Acá no es eso, acá está, insisto, todo este asunto de persecución. Cayetano Silva, que es el comandante, va a estar no solo persiguiéndolo, sino además que es un personaje muy interesante, él junto con otro que se llama Nando, porque ellos van a ser los personajes que van a posibilitar a través de ciertos diálogos el contexto. A través de ellos, digo, la historia ocurre en el 65, ya lo sabemos un poco de antemano, pero lo que implica que está suscrita dentro del peronismo. Pero justamente a través de estos personajes es que vamos a ir viendo todos los grandes problemas políticos y sociales que tenía la Argentina en ese momento, ¿no? Las desapariciones, las torturas, las ejecuciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, sin ser una novela social o de denuncia, expone las cosas y las ve de frente, nos dice claramente qué está pasando en el mundo en el que están creciendo estos personajes. Es decir, en un mundo donde solo es posible la violencia, no se puede esperar otra respuesta que no sea la violencia. Y tanto los mellizos, que son el gaucho Dorda y el nene Bragnone, como el cuervero Mereles, como Malito, que van a ser esta banda que va a conformar que van a ejecutar todo este asalto, están claramente metidos ahí. También hay un asunto muy interesante en el caso de los mellizos, con Dorda y con Bragnone, porque ellos son dos personajes, o sea, son dos machos alfa, son dos tipos bragados, son dos asesinos calados, unos tipos de sangre fría que no temen a nada, pero que son parejas, son amantes, son homosexuales, y no lo revelan. Y no lo revelan por dos situaciones. Aquí me queda claro que Piglia está muy consciente que dentro del terreno de la denuncia, todavía es muy perseguida la homosexualidad en la Argentina en ese momento. Y en el mundo en el que ellos viven, en el mundo violento en el que ellos viven, ser homosexual no tiene cabida. Entonces ellos mantienen su relación bastante en secreto y la tienen solamente hacia afuera, hacia lo público. Ellos no son más que socios criminales. Ellos, como les decía, o trabajan juntos o no trabajan, pero hasta ahí está. Y esta revelación de la intimidad del criminal a nivel psicológico, lo que reconstruye Piglia ahí, la forma en la que va a desarrollar estos personajes, insisto, es maravillosa. Porque, por ejemplo, Dorda es un personaje que oye cosas, no está todo bien funcionando allá arriba. Es un tipo que escucha voces y que tiene que estar muy atento a esas cosas para poder diferenciar el mundo real del mundo ficticio. Y eso es muy interesante, ahora ahora abordo esto. Hace que su voz se confunda, precisamente porque él no sabe que esas voces son reales o no. Mejor dicho, no sabe distinguir las cuáles son las reales de cuáles no. Entonces, el nene Bragnone va a ser un poco su portavoz social. Él va a hablar a veces por él, a veces por los dos. Es decir, el nene va a ser quien va a llevar la voz cantante y actuante de toda esta historia. Va a estar cambiando, eso es maravilloso,
su capacidad que tiene para quienes les gusten del baile saben, saben esto de manera perfecta, que en los cambios de paso se cambia el peso de una pierna a otra, en una especie de danza ritual, dialéctica. Ricardo Piglia va recargando el peso conforme va avanzando la historia en distintas voces. Sabe qué personaje tiene, a partir de su estructura misma, a partir de su desarrollo de vida, quién tiene las mayores capacidades para narrarnos esa parte. Entonces no tiene miedo en ir cambiando de narrador. Y eso es maravilloso, porque el peso de las voces es muy notable. Decía esto de que es muy importante distinguir la realidad de la ficción, porque el mismo Piglia ha afirmado en alguna ocasión que a él no le interesa tanto ver cómo la realidad impacta o influye en la ficción. A él lo que le interesa es ver cómo la ficción impacta en la realidad. Que eso creo que es lo que de alguna manera hacemos todos los escritores, ¿no? Es decir, tratamos de que nuestra ficción influya en la realidad de alguien. Pero aquí es una manera muy concreta, porque Piglia entiende, acaso como Sergio Pitol, que la ficción es otra forma de la realidad, que mentimos para decir verdades incómodas. Entonces él va a hacer todo este juego, insisto, donde va a partir de un hecho real para intervenirlo con una reconstrucción ficticia, pero en un momento dado lo va a volver a sellar con la realidad para volver a dar un paso a la ficción. En el epílogo, donde Piglia nos cuenta cómo se va enterando esta historia, lo divide en dos partecitas. El epílogo es muy breve, son 4 o 5 páginas, pero lo divide en dos partecitas. La primera parte queda claro que es completamente real, intervenida. Hay una realidad periodística, hay notas, habla de los diarios de los que va sacando la información, pero empieza a hablar de entrevistas y testimonios que no existen. Y esto es muy interesante, porque Piglia, a lo largo de la novela, nos va a estar reconstruyendo una ficción en la que nadie puede creer. Por ejemplo, al inicio nos dice cosas de este tipo. Algunos testigos aseguraban haber visto a Malito en el hotel con una mujer, pero otros dicen que solo vieron a 2 tipos y que no había ninguna mujer. Más adelante dice, los testigos se contradicen como siempre sucede, pero todos coinciden en que el chico parecía un actor y que tenía una mirada extraviada. Es decir, Piglia entiende que para llegar a la verdad va a tener que atravesar la selva de voces. Va a tener que enfrentar las contradicciones, las mentiras, y nos va a exponer a ellas de tal suerte que uno, como lector, tampoco sabemos exactamente qué de todo lo que se nos está contando es real, dónde se está permitiendo ficcionar. Por supuesto, hay un desarrollo psicológico que entendemos que esa parte es ficcionada, puesto que los personajes mueren. Esto no es ningún spoiler, o sea, así está expuesto casi que desde la contratapa del libro. Puesto que no todos, pero algunos de los personajes mueren, y él puede ir desarrollando la psicología de estos personajes, sus monólogos interiores, sus declaraciones, sus intenciones. Bueno, está claro que él no pudo haber tenido acceso a eso y se permite reconstruirlo, pero lo reconstruye con una maestría que a mí solo me recuerda en el terreno académico al historiador italiano Carlo Ginzburg, con su método de la microhistoria, de cómo si no podemos reconstruir, si no podemos todavía tener el hilo de Ariadna que nos permita descubrir el camino que hubo de surcar Teseo, sí tenemos las huellas, sí tenemos algunos testimonios, otros se habían borrado, pero podemos ir reconstruyendo el camino. Y eso es lo que hace Ricardo Piglia con Plata Quemada. La parte que no está documentada, testimoniada a partir de las notas de periódico y las carpetas de investigación, él la va a reconstruir a base de puro talento. Es decir, yo sí estoy convencido que Plata Quemada es más una novela de imaginación que una novela de investigación. Nada, me callo por ahora. Eso es todo. Ya saben, mi nombre es Jonathan Frías. Si les gustó este video, denle un like, compártanlo, vamos a leer todos juntos a Ricardo Piglia, que es una maravilla. Si no se han suscrito, denle ahí con todo al botoncito de la campanita y hagamos que este canal siga creciendo. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Dense.